En este video voy a empezar a trabajar con sistemas de partículas en el Maya. Esto va a ser una serie de videos a tratar sobre partículas, principalmente las partículas de tipo núcleos, así que vamos a comenzar. Bueno, primero que nada vamos a cambiar la interfaz para trabajar con partículas. Tenemos que cambiar esto de modeling, lo vamos a cambiar a FX, que es donde se encuentran todo lo que son los sistemas de partículas, fluidos, enclosed, enhide, constraint, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con dinámicas lo van a encontrar en la parte que dice FX. Nosotros vamos a enfocarnos en partículas, pero tengan presente que muchas de las cosas que vamos a hacer también involucran a otros de estas pestañas. Por ejemplo, acá vamos a encontrar todo lo que se refiere a sistemas de partículas, pero digamos que para lo que sería colisión de partículas vamos a ir a Enclosed para crear los colliders o los passive colliders. Para lo que son las fuerzas vamos a entrar en esta parte donde están todas las fuerzas que afectan a partículas. O sea, en definitiva todas estas cosas que están acá están interrelacionadas entre sí. Así que muchas veces si vamos al menú de partículas no vamos a encontrar todas las opciones que necesitamos para la simulación que vayamos a hacer, y muchas de esas opciones las vamos a encontrar en alguno de estos otros menús, porque todo lo que es el sistema núcleos está en estas pestañas de acá donde tiene una N adelante. Bueno, acá esta N se refiere justamente a Nucleus Particles, Nucleus Cloud, Nucleus High, Nucleus Constraint, etc. Así que, bueno, vamos a empezar a crear las partículas. Para ello vamos a ir a este menú NParticles. Acá vamos a encontrar varias formas de crear partículas. Nosotros vamos a trabajar con una sola y el resto las pueden explorar. Antes de comenzar a crear las partículas tenemos que definir qué tipo de partículas vamos a crear. Para hacer esto vamos a ir a la parte donde dice Create Options, y acá tenemos los distintos tipos de partículas que podemos crear. Podemos crear partículas de tipo Point, Balls, que serían esferas, Clouds, Water o agua, y esta de acá que dice Thick Cloud. Esto tiene más que ver con sistemas de fluidos de Maya, no tanto con partículas. Por lo tanto, yo voy a empezar con este que es Point, que es el más básico de todos. Una vez que tenemos definido el tipo de partícula que vamos a crear, ahora sí podemos comenzar a crear un sistema. Tenemos distintas formas de crear partículas. Por ejemplo, podemos crear un emisor, podemos emitir partículas de un objeto. En el caso de que tengamos una geometría, podemos hacer que de esa geometría se emitan las partículas, o si no, también podemos rellenar un objeto de partículas. En este caso vamos a trabajar con la herramienta que se llama NParticle Tool, esta de acá. Vamos a abrir en las opciones, voy a cerrar esto de acá, y esto de acá me permite crear partículas de forma individual. Yo puedo crear lo que son las partículas haciendo clic en la pantalla. Vamos a ponerle un nombre a este sistema de partículas. Vamos a ponerle, por ejemplo, mis partículas. Acá donde dice Create Solver, bueno, Create New Solver. Esto es en el caso de que ustedes comiencen a generar un sistema de partículas desde cero. En el caso de que ya haya un solver, o sería un sistema núcleos. El sistema núcleos es el que se encarga de hacer todos los cálculos que tengan que ver con dinámicas. Acá en este caso estamos partiendo de cero, por lo tanto no va a haber ninguno. Pero si ustedes trabajan con otro tipo de, por ejemplo con NCloud o NHide, esto les va a construir automáticamente un sistema núcleos. Y acá pueden seleccionar, en el caso de que ya exista uno, pueden elegirlo. En este caso tenemos la única opción que va a crear un nuevo solver. El resto de opciones las dejamos tal cual están por ahora. Y voy a desactivar esto. Vamos a resetear esto primero. Ahí está. Vamos a dejar esto así. Y ahora podemos comenzar a
construir las partículas. Hago clic, van a ver que se generan, bueno, no se nota mucho, vamos a cambiar el fondo, a ver si se puede ver mejor. Sí, acá en color negro creo que se ve un poquito mejor. Se ven unos puntitos o unas cruces de color rojo. Estos son las partículas que estamos creando, ¿no? Que se pueden crear de forma individual. Podemos cambiar la cantidad de partículas por cada clic que hacemos. Donde dice número de partículas, vamos a ponerle, por ejemplo, un número 20. 20 partículas por cada clic. Si yo hago clic, van a ver que ahora se generan 20 partículas. El problema es que estas partículas están todas en el mismo lugar, están todas en la misma posición. Por lo tanto, parece como que está generando una sola. Vamos a subir este radius, este valor donde dice maximum radius. Vamos a ponerle un valor, por ejemplo, de 1. Y ahora las partículas se van a distribuir dentro de ese radio. O sea, se van a construir 20 partículas en un radio de 1. Fíjense que si yo hago clic, se generan esas partículas. Podemos activar una opción que dice Sketch Particles. Esto de acá me sirve para pintar. Sería como una especie de pincel, donde yo paso el pincel, se pintan las partículas. Vamos a probar. Fíjense, si yo pinto, es como que se generan las partículas sobre este trazo de pincel. ¿Ok? Fíjense que las partículas se generan en las tres dimensiones, en X, Y y Z. Este radio sería como un valor de 1 en las tres dimensiones. Sería como un cubo con un radio de 1 y sobre ese cubo se generan las partículas. ¿Ok? Bien. Después tenemos otra forma de crear partículas. Si acá nosotros presionamos Enter para terminar, presiono Enter, fíjense que me genera este sistema de partículas. ¿Ok? Esto es una forma de crear partículas. Vamos a borrar esto. Vamos a construir otro sistema. Vamos a ponerle también mis partículas. ¿Ok? Otra forma de crear partículas es basándose en grillas. Para hacer esto vamos a elegir la opción que dice Create Particle Grid. Que sería como una grilla de partículas. Acá tenemos dos formas de hacer esto. Donde dice Placement, podemos hacerlo con cursor. Esto quiere decir que yo tengo que indicar un punto de la grilla, por ejemplo este, otro punto de la grilla, presiono Enter y eso me genera las partículas. Vamos a ocultar la grilla de acá. Fíjense que me genera estas partículas. Vamos de nuevo. Vamos a la herramienta y vamos a hacer clic acá, presiono Enter y eso genera la grilla de las partículas. Si queremos que las partículas estén más pegadas unas a otras o tener mayor densidad de partículas, obviamente eso lo vamos a controlar con el parámetro que dice Particle Spacing. Sería el espaciado que hay entre las partículas. Vamos a disminuir este valor, vamos a poner 0.1. Hago clic en un punto acá, clic en un punto por acá, Enter. Fíjense que ahora tengo partículas que están más pegaditas unas a otras. ¿Ok? Borramos esto, volvemos a la herramienta de creación de partículas. Y la otra es With Text Fields. Esto de acá, básicamente, vamos a volver a mostrar la grilla. Lo que va a hacer es va a definir un punto y podemos definir el otro punto basándose en estas coordenadas. Por ejemplo, voy a poner todo en 0, 0, 0, 0. Eso sería el primer punto de la grilla o de la matriz, en el caso de que yo le dé dimensión hacia arriba. Y, acá vamos a ponerlo en 0. Y en Maximum Corner vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle 10 en X, 10 en Z, y en la dimensión Y voy a ponerle un valor de 1. Una vez que definí esto, me voy a la vista, al visor, presiono Enter y esto va a generar una matriz de partículas. Sería
esta matriz tiene dimensión en X un valor de 10, dimensión en X un valor de 10, dimensión en Z un valor de 10 y la altura es de una unidad. Es justamente lo que le indicamos en esta parte. Toma el punto origen como punto inicial, este punto que está acá como punto final, y en base a esas dimensiones construye esta matriz. Todo lleno de partículas. ¿Ok? Bien, otra forma de construir partículas es, digamos, alrededor de un objeto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una esfera, puede ser. Vamos a construir la esfera. La voy a levantar. Vamos a escalar un poquito la esfera. Y vamos a utilizar la misma herramienta de construcción de partículas. Vamos a elegir N-Particle Tool de nuevo. Vamos a activar el modo Sketch para pintar sobre esta esfera. Para que se pinte sobre la esfera, puesto que si yo intento pintar ahora, vamos a probar. Yo intento pintar. A ver qué está pasando acá. Me está pintando sobre la grilla. Ven que yo intento pintar sobre la esfera y en realidad acá no está pasando nada. Pero cuando paso cerca de la grilla van a ver que las partículas se pegan a la grilla. Bueno, para poder pintar sobre la esfera, vamos a borrar esto de acá. Para poder pintar sobre esta esfera, lo que tenemos que hacer es, vamos a elegir la opción que está por acá arriba, que dice, bueno, sería este imán. Básicamente sería convertir esta esfera en una superficie live. La superficie live sería como una grilla, que todo lo que yo vaya a construir se pega a esa grilla. Activo el imán con la esfera seleccionada. Ahora me dice que la esfera es un objeto live y ahora puedo comenzar a pintar partículas sobre la esfera. Vamos a pasar el pincel por acá. Podemos hacer que todas estas partículas queden pegadas a esta esfera. Ok. Bien, vamos a dejar esto así. Ahora podemos presionar Enter. Fíjense cómo se construyen las partículas. Vamos a desactivar el imán. De esta forma ahora puedo seleccionar la esfera. Vamos a elegir el outliner y acá podemos elegir la esfera. Puedo mover la esfera y ahí tengo las partículas que construimos alrededor de la esfera. Si yo presiono play, lo que va a estar pasando es que estas partículas se caen por la fuerza de gravedad. Fíjense, presiono play, caen las partículas. Vamos a ver un poquito las propiedades que hay dentro de este nucleus, porque hasta ahora lo único que tenemos es las partículas, que sería este conjunto, y tenemos una cosa más que se agregó, que es este nucleus. Este nucleus, como yo les dije antes, es el que se encarga, es el cerebro, digamos, de efectuar todos los cálculos dinámicos que haya en nuestro entorno, en nuestra escena. Bueno, este de acá es el que se encarga de efectuar todos los cálculos dinámicos. Y la fuerza de gravedad que estamos viendo que afecta a estas partículas se encuentra dentro de este nucleus. Vamos a ver las propiedades de este objeto. Control A para abrir el Attribute Editor. Y vamos a ver que tenemos nucleus 1 y tenemos una serie de propiedades. Vamos a ir cerrando todo esto, vamos a ir viendo algunas de estas opciones. La primera es que podemos habilitar o deshabilitar este objeto. Vamos a deshabilitarlo. Si presiono play, vemos que las partículas ya no caen más. Esto se debe a que no se están efectuando cálculos dinámicos, porque deshabilitamos este nucleus 1. Vamos a volver a activarlo, presiono play, ahí lo afecta de nuevo.
Este donde dice visibilidad me permite ocultar o ver este nucleus, este objeto auxiliar, está ahí. Lo puedo ocultar o mostrar con este parámetro. Después tenemos Transform Attributes, que esto sería básicamente para poder mover esto en cualquier lugar. Por ahora no interesa mucho la posición de este control, pero más adelante vamos a ver que para algunos de las fuerzas que podemos llegar a agregar sí va a interesar la posición en la cual esté ese objeto. En este caso por ahora no, vamos a dejarlo como está en el origen. Bien, después vamos a elegir la parte donde dice Gravity and Wind, que sería la fuerza de gravedad y viento. Vamos a ver que tenemos una fuerza de gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es exactamente la aceleración de la Tierra, y podemos controlar la dirección de esa fuerza de gravedad. Acá tenemos tres cajitas, tenemos la dirección en X, en Y y en Z. Esto básicamente es un vector de dirección. Vemos que por defecto esto me aparece X en 0, Z en 0 y con un valor menos 1. Esto quiere decir que la fuerza de gravedad está yendo hacia abajo, ¿okay? Que es justamente hacia donde caen las partículas. De esta forma, si yo le pongo que la fuerza de gravedad vaya para arriba con un valor de 1 en lugar de menos 1, entonces las partículas van a caer pero hacia arriba, ¿ok? Bien, vamos a dejar como estaba esto, el menos 1. Tenemos por otro lado la densidad del aire. Esto quiere decir que las partículas se van a demorar más en llegar al suelo. Si subimos este valor de densidad, vamos a ver que las partículas van a ir un poco más lento. O si quitamos por completo la densidad del aire, esto va a ir más rápido. Vamos a dejarlo en 0.1. Le podemos agregar viento a las partículas que se vean afectadas por el viento. Vamos a ponerle un valor de, no sé, 10 y presiono play. Vamos para atrás. A ver, vamos a ver por qué no lo está afectando. Vamos a subir este valor un poco más, vamos a subirlo al máximo a ver qué pasa, 50. Y veamos qué está pasando. Bueno, acá no se nota mucho. Vamos a subir esto incluso más, vamos a ponerle 200. Ahora sí se nota un poquito más. Vemos que todo este conjunto de partículas se desplaza hacia la izquierda. Esto se debe a que están afectadas por la fuerza del viento. Otra vez, acá también tenemos un vector, donde tenemos en la primera caja el valor de X, Y y Z. Acá me dice que la dirección del viento lo está empujando hacia el eje positivo de las X, o sea, hacia esta dirección. Hacia esta dirección es la que sopla el viento. Y es justamente hacia ese lado al que se mueven las partículas. Vamos a subir esta intensidad, vamos a ponerle 500 por ejemplo. Fíjense cómo las partículas se desplazan en esa dirección. Podemos agregarle ruido a este viento, para que no sea un viento tan uniforme. Se le puede agregar este ruido. Y esto en realidad a muchos no lo afecta, pero las partículas se mueven un poquito debido a que ahora el viento no es tan uniforme. No se nota acá, pero se mueve algo. A ver, vamos a ver si se nota. No se nota mucho. Pero bueno, esto es para darle un poquito de ruido a lo que es la fuerza del viento. Vamos a quitar este viento, vamos a ponerlo en 0. Vamos a ir para abajo. Vamos a ir a la parte donde dice Ground Plane. Vemos que las partículas, al llegar al nivel del suelo, que sería I igual a 0, si nos fijamos, esto es el eje Y. Esto de acá, donde está la grilla, tenemos el valor de I igual a 0, que sería el nivel del suelo.
Si queremos que las partículas detecten a esta posición como suelo, tenemos que activar la opción que dice Use Plane o usar plano. Y acá ahora si presiono play van a ver que las partículas chocan contra este plano y digamos que lo detectan como si fuera el suelo. Fíjense que acá en la grilla se nota como una especie de plano que se genera. Si lo activo y lo desactivo se puede ver, y esto justamente me está tomando el nivel de I igual a 0 como el plano del suelo. Podemos agregarle rebote a este plano de suelo en la parte donde dice Plane Bounce. Bounce, fricción y stickiness son parámetros que lo van a encontrar en muchas propiedades de partículas. Básicamente serían rebote, fricción y esto sería como si fuera algo pegajoso, como si tuviera pegamento. Pero esto se va a notar bien cuando veamos cuando las partículas colisionen contra un objeto. Por ahora vamos a probar el de rebote. Si yo le doy que este plano del suelo tenga mucho rebote, vamos a ver que las partículas van a rebotar un par de veces hasta que se asientan. Ok, bien, vamos a quitarle este rebote, vamos a ponerlo en 0. Vamos a ir para abajo un poquito más, vamos a ir con la parte donde dice Solver Attributes. Esta parte es la que vamos a tener que modificar cuando veamos que la simulación no está funcionando muy bien. Estos substeps se refiere a la cantidad de cálculos que va a efectuar el programa, o sea el sistema Nucleus va a efectuar 3 cálculos por cada frame. Al pasar de un frame a otro va a efectuar 3 cálculos para seguir el movimiento de esa partícula. Si ustedes ven que en un momento una partícula que tiene que tener una trayectoria de caída se mueve, no se pega un salto hacia el costado, eso quiere decir que quizá la cantidad de pasos intermedios entre cada frame no sea la suficiente. Esto lo van a tener que modificar cuando trabajen con mucha cantidad de partículas. Por ahora tenemos una cantidad muy básica, o sea, esta simulación es muy sencilla, no hace falta cambiar esto. Pero cuando el nivel de partículas es muy alto, quizás haya partículas que salten disparadas hacia cualquier dirección o tengan un comportamiento medio errático. Quizás sea el momento de venir a esta parte y comenzar a modificar este valor de substeps. Lo mismo con colisiones que tengan las partículas. Si ustedes ven que las partículas también al chocar entre ellas tienen un comportamiento errático, esto se debe a que la cantidad de muestreo, sería la cantidad de subpasos, no sea suficiente para el cálculo de los choques de las partículas. En ese caso tienen que modificar este parámetro. Bien, vamos a ir para abajo un poquito más. Tenemos Time Attributes. En el caso que ustedes quieran que las partículas comiencen comiencen a caer, en este caso debido a la fuerza de gravedad, en un determinado frame, por ejemplo yo quiero que comiencen en el frame 30, pongo acá el frame de inicio y presiono play. Van a ver que hasta el frame 30 las partículas no se mueven. Vamos a cambiar esto, vamos a ponerle frame 50, voy para atrás, presiono play y comienzan a caer a partir del frame 50. ¿Ok? Después por acá abajo tenemos atributos de escala. El primero es el Time Scale, que sería básicamente modificar el tiempo. Si yo le pongo un valor, por ejemplo, de 2, esto quiere decir que este cálculo se va a efectuar, digamos, en el doble de tiempo, al doble de velocidad sería. Vamos a cambiar esto a 0. Voy para atrás y presiono play. Vemos que se mueve al doble de velocidad. Vamos a ponerle un valor de 10. Va mucho más rápido
pero digamos que el resultado sería lo mismo, el resultado final es el mismo que cuando yo tengo un valor de 1, solamente que va mucho más rápido. Pero en definitiva el resultado es el mismo. ¿Okay? También podemos hacer que esto vaya más lento poniendo un valor de 0.25. Presiono play y esto cae mucho más lento, pero en definitiva el resultado de la caída de las partículas va a ser el mismo. El parámetro donde dice space escala o escala espacial, este sí tienen que tener cuidado porque esto va a, digamos, va a considerar cada uno de estos cuadraditos. Estos cuadraditos se consideran como metros. Entonces cuando ustedes modifican este parámetro van a cambiar la escala, con lo cual estas partículas van a tardar más o menos en llegar al suelo, debido justamente a que estamos modificando la escala. Hay que tener cuidado con este valor, porque si no pueden hacer, digamos, pueden tener una simulación muy grande en lo que sería espacio, y el comportamiento es completamente diferente si el espacio, si el tamaño de las partículas es muy grande o muy chiquito. Es completamente distinto. Este parámetro yo recomiendo que no lo toquen, salvo que sí o sí tengan que hacerlo, pero si no, les recomiendo que dejen este valor en 1. Bueno, una vez que vimos más o menos las propiedades principales del nucleus, ahora vamos a enfocarnos en las propiedades de las partículas. Bueno, vamos a elegir ahora el objeto nParticle 1 y acá se me despliega una cantidad enorme de propiedades. Obviamente no vamos a ver todas porque son un montón, pero vamos a ver las principales. La primera que tenemos arriba de todo, donde dice Enable, esto me permite deshabilitar las partículas para que no se vean afectadas por el sistema Nucleus que vimos anteriormente. O sea, hasta ahora nosotros presionamos Play, vemos que las partículas caen. Acá me olvidé de cambiar esto de acá, vamos a dejarlo en 1. Si presiono play van a ver que las partículas caen hasta el suelo. Bien, si yo quiero deshabilitar únicamente este conjunto de partículas, puesto que el nucleus lo que va a hacer es va a afectar a todos los sistemas de partículas que haya en la escena. Todos los sistemas de partículas, todos los enclot, todos los enhire, o sea, va a afectar a muchas cosas el mismo objeto nucleus. Si yo quiero desactivar solamente un conjunto de partículas, lo voy a hacer desde esta opción, donde dice Enable, lo desactivamos y esto deshabilita a esas partículas para que formen parte de ese cálculo dinámico con el nucleus. ¿Ok? Bien, esto sería una forma de deshabilitar el conjunto de partículas. Vamos a ver la parte de count, me muestra la cantidad de partículas que tengo en este momento, que son 10.560 partículas. Vamos a ir para abajo un poquito más. Lifespan. Lifespan se refiere a la duración de las partículas, o sea, la vida de las partículas dentro de la escena. Por defecto, acá les muestra que las partículas viven siempre. Donde dice Lifespan Mode, por defecto esto les aparece como Live Forever, o sea, viven por siempre las partículas dentro de la escena. Podemos cambiar esto para que duren una determinada cantidad de segundos. Vamos a elegir constante, y acá donde dice Lifespan ahora podemos elegir un valor. Este valor se refiere a segundos, no a frames, como estamos acostumbrados, por ejemplo, a trabajar en 3D Studio Max, que siempre trabajamos la vida de las partículas como frames. Bueno, acá estamos considerando la vida de las partículas como segundos. En este caso, un segundo representa 24 frames, así que tenemos que tener en cuenta esto. Pero digamos que si ustedes cambian la configuración, si van a este botón de acá, y vamos a ir a Settings, acá podemos cambiar el tiempo en el cual estamos haciendo las animaciones. Podemos elegir, por ejemplo, 30 cuadros por segundo, 25 cuadros por segundo o lo que sea. Entonces esto va a cambiar, va a ser
Esto digamos que va a ser un segundo, va a ser 30 frames o 25 o 24 o lo que sea, pero esto siempre está referido a segundos. Por ejemplo, si yo activo constante, esto quiere decir que las partículas van a morir a 24 cuadros, o sea, cuando llega el cuadro 24 todas las partículas van a desaparecer. Si presiono play, vamos a ver qué pasó acá. Hasta el cuadro 24 deberían vivir. Vamos a probar una vez más. Ups, algo está mal acá. Live forever, constante, ahí está. Ahora vamos a probar de nuevo. Vamos a revisar a ver qué pasó acá. Esto está en frame rate 24 cuadros por segundo. Esto de acá está bien. Y esto debería funcionar. O sea, tienen un valor constante de vida. Todas las partículas van a desaparecer en el mismo instante, cosa que no estoy viendo hasta ahora. Vamos a ver. A ver, vamos a cambiar esto en Live Forever. Y vamos a ponerlo en constante de nuevo. No están desapareciendo, no entiendo por qué. Bueno, no interesa. Podemos elegir el Random Range. Esto se refiere a que le podemos dar un valor aleatorio de vida a las partículas. Por ejemplo, las partículas duran un segundo. Podemos indicarle que la variación de esa vida de las partículas sea de medio segundo, 0.5. Esto quiere decir que van a haber partículas que duren 12 frames o 36 frames. Ese sería el rango de variación de vida de las partículas. Vamos a ver si en este caso no funciona o no. Tampoco funciona. Qué raro esto. Vamos de nuevo para atrás, presiono play y no funciona. Bueno, no sé por qué no está funcionando, pero esto es así. Le da una variación de vida a las partículas. Y vamos a dejarlo. El último es Lifespan per Particle. Esto se refiere a trabajar con scripts, que no lo vamos a hacer en este caso. Vamos a elegir constante. Vamos a ponerle 2 segundos, a ver si esto funciona o no. No, las partículas tendrían que desaparecer, pero bueno, no desaparecen, no sé qué pasa. Bueno, vamos a dejar esto en que las partículas vivan para siempre, por ahora, si no nos complicamos. Vamos a ir al cuadro inicial y vamos a ver lo siguiente, que es Particle Size. Particle Size, en este caso no tiene ningún sentido agrandar el tamaño de las partículas. Yo les dije que al principio, en la parte de N Particles, nosotros definimos el tipo de partículas en esta parte, y dependiendo del tipo de partículas, este particle size nos va a funcionar o no. En este caso, como estamos trabajando con puntos, no tiene ningún sentido subir este valor, pero si trabajamos con esferas, o con cloud o con agua, esto sí va a ser importante, esto sí lo va a afectar. En este caso no afecta para nada. Yo subo este tamaño y van a ver que es exactamente igual. Ups. Bien, vamos a dejarlo así. Vamos a bajar un poquito más. Colisiones. Colisiones es una parte importante. Esto tiene que ver cuando las partículas chocan contra un determinado objeto. Acá podemos controlar todo lo que serían los parámetros de colisión de las partículas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a construir un plano. Vamos a elegir un plano que esté por acá, por ejemplo este. Lo voy a levantar. Vamos a escalar este plano. Lo voy a girar un poquito de esta forma y lo movemos hacia este lado. Bien, vamos a hacer que las partículas caigan y choquen contra este plano. Ok, bueno, para hacer esto yo les dije que muchas de las opciones del sistema de partículas las van a encontrar también en otras de estas pestañas. En este caso, si quiero que estas partículas choquen contra el plano, lo que voy a hacer es voy a elegir el plano, el objeto de colisión, voy a elegir la parte donde dice Enclosed y acá voy a indicar que este plano es un objeto de colisión pasivo. La primera opción que dice Create Passive Collider. ¿Ok?
Una vez que definí que este es un objeto de colisión, ahora sí vamos a ver que las partículas chocan contra este objeto. Ups. Bueno, si vemos que no está funcionando, o sea que el plano no lo toma en cuenta a la hora de realizar el cálculo dinámico, esto se debe a que el sistema núcleos no está detectando este plano. Para hacer que este plano forme parte, o sea, sea considerado a la hora de realizar los cálculos dinámicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir este plano, vamos a elegir Field Solvers y acá vamos a indicar, o sea que le tenemos que asignar el sistema núcleos que tenemos acá en la escena. Entonces vamos a buscar por acá una opción que diga asignar solver y acá elegimos núcleos 1. ¿Ok? Una vez que lo indiqué, ahora sí esto debería funcionar. Presiono play y vemos que tampoco funciona. Nucleus evaluación skipped, frame change to large. O sea, el cambio de un frame a otro es muy grande, por lo tanto el núcleo, o sea el sistema de cálculo no lo puede seguir, con lo cual esto no lo toma en cuenta, o sea, no está tomando en cuenta el plano. O sea que acá vamos a ir de nuevo al Nucleus y vamos a buscar los parámetros que habíamos dicho antes. Si hay problemas con el sistema Nucleus que no puede efectuar los cálculos de forma correcta, tenemos que ir y corregir, por ejemplo, substeps. Vamos a ponerle un valor de 5 y vamos a probar de nuevo a ver qué pasa. Tampoco. Vamos a ir para atrás. Presiono play. Ahí está, el problema era que acá tenía el valor inicial en 0, cuando en realidad acá yo lo tengo iniciando en el punto 1, o sea en el cuadro 1. Ese era el problema que estábamos teniendo. Vamos a poner esto en 300 frames. Fíjense que ahora las partículas detectan el plano de colisión, chocan contra este plano y llegan hasta el suelo. Vamos a modificar, estamos viendo las propiedades de las partículas, esto era lo que yo les decía antes. Vamos a modificar ahora lo que sería la colisión de las partículas con el plano. Hay dos cosas que son parecidas acá. Van a encontrarse por acá abajo la parte donde dice rebote, fricción y stickiness. Esto mismo nosotros lo vimos en el plano del suelo, pero también lo vamos a encontrar si agarramos el plano donde dice N rigid shape. Vamos a encontrar lo mismo, bounce, fricción y stickiness. O sea, lo van a encontrar en muchos lugares. Esto de acá, bounce, fricción y stickiness, se va a referir a las partículas, pero también lo podemos encontrar en el plano. O sea, las partículas van a tener una determinada tendencia a rebotar y cuando trabajamos con el plano va a generar que los objetos que colisionen con él tengan tendencia al rebote. Son cosas parecidas pero diferentes. Vamos a darle rebote a estas partículas, vamos a ponerle un valor, por ejemplo, de 0,5 y presionamos play. Vamos a ver que ahora las partículas no rebotan mucho, que digamos tampoco. Vamos a ponerle un valor más alto, un valor de 1. Creo que el valor más alto que le podemos dar es el 1. A ver, no, podemos darle incluso mayores valores. Vamos a darle un valor de 5 y vamos a efectuar el cálculo. Fíjense cómo rebotan las partículas. Y acá al hacer este rebote es como que el cálculo se vuelve medio loco. O sea, va muy lento el cálculo. Fíjense que está saltando de un cuadro de acá hasta acá. O sea, esto es lo que tienen que tener cuidado cuando trabajan con
con el núcleo y la cantidad de subpasos o subprocesos que tenemos por acá. Si este valor es muy alto, quizá se ralentice demasiado la PC al efectuar estos cálculos. Bueno, vamos de nuevo a esta parte de las partículas. Vamos a ponerle un rebote de 1 y vamos a volver a calcular. Vamos a dejarlo así por ahora. Hacen un rebote, pero no tan grande como antes. Fíjense que las partículas rebotan un poquito. Vamos a darle mayor tiempo a esto. Vamos a ponerle 600 frames. Presiono play. Y ahí caen las partículas. Después tenemos fricción. Esto también tiene que ver con las partículas. Vamos a quitarles el rebote. La fricción va a hacer que las partículas tengan menos tendencia a pegarse a otras superficies o a girar o a rotar sobre otras superficies. Vamos a subir este valor. Presiono play y van a ver que las partículas, muchas de estas partículas no van a caer, se quedan ahí media pegadas, pero vamos a bajar un poquito este valor. No quedan pegadas, sino que tienen menos tendencia a moverse. Fíjense que a la larga se terminan cayendo, pero es como que les cuesta más desplazarse sobre el plano. El que sí se quedan pegadas las partículas es el último, que dice stickiness, que sería algo pegajoso, algo con pegamento. Si las partículas tuvieran, cada bolita, cada esferita de la partícula tuviera pegamento, caen sobre este plano y quedan pegadas prácticamente. A ver, vamos a probar. Elijo play y van a ver que las partículas quedan pegadas, o sea, no caen, se quedan pegadas directamente al plano. ¿Ok? En el caso de que yo modifique el plano y active la opción de stickiness, sería al revés. Las partículas son como esferitas que caen, pero el plano es el que tiene pegamento. Sería más o menos lo mismo, algo parecido, no lo mismo. Fíjense que cae y el resultado es muy parecido a lo anterior. Solamente que lo anterior las partículas tenían pegamento y el plano no. En este caso sería al revés. Bueno, vamos de nuevo a las partículas, que es lo que estamos viendo. Vuelvo para atrás y vamos a probar. En este caso vamos a sacar el stickiness. Vamos a seguir bajando. Vamos a elegir, a ver, las propiedades dinámicas de las partículas. Acá vamos a encontrar una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, la primera es, vemos que tenemos activada la opción que dice fuerzas en el mundo. O sea, estas partículas se van a ver afectadas por otras fuerzas que construyamos. De forma automática las va a tomar en cuenta esas fuerzas. Esas fuerzas las vamos a encontrar en donde dice fields / solvers, que serían estas primeras opciones de acá, donde tenemos la fuerza del aire, fuerza de arrastre, fuerza de gravedad, Newton, radial, turbulencia y las demás, hasta volume curve. Esas serían fuerzas que podemos agregar a nuestra escena y que van a afectar de forma automática a estas partículas. Si no queremos que esas fuerzas afecten las partículas, desactivamos desde acá. ¿Okay? Podemos activar o desactivar. Otra cosa interesante que tiene al trabajar con partículas es que podemos ignorar lo que sería la fuerza de gravedad del sistema Nucleus. Si yo quiero que estas partículas no se vean afectadas por la fuerza de gravedad del Nucleus, vamos a activar esta opción que dice Ignore Solver Gravity. De esta forma va a estar ignorando la fuerza de gravedad que genera este sistema Nucleus. ¿Okay? Ven que las partículas ahora ya no caen. Otra forma de desactivarlo es directamente ir al Nucleus y vamos a ir arriba a todo, donde dice fuerza de gravedad, ponerlo a 0. Si yo lo pongo en 0, vemos que tampoco afecta a estas partículas. Pero al hacerlo de esta forma, recuerden que este Nucleus puede afectar no solo a este conjunto de partículas, sino que puede afectar a un conjunto de otros sistemas de partículas, otros sistemas de simulación de ropa en CLOT o en Hive. O sea que si desactivamos desde acá, desde el Nucleus, esto puede afectar a muchos otros conjuntos de objetos. Hay que tener cuidado con eso.
Si yo quiero afectar únicamente las partículas para que no se las vea, para que no tomen en cuenta esa fuerza de gravedad, lo hacemos desde acá, donde dice Ignore Solver Gravity. De la misma forma podemos ignorar el viento que genera este núcleo. El núcleo también vimos que tenía fuerza de gravedad y viento que podíamos controlar desde estas propiedades. Si queremos que no se vean afectadas por ese viento del núcleo, lo podemos activar desde acá, donde dice Ignore Solver Wind, que sería ignorar el viento del núcleo. ¿Okay? Podemos activar o desactivar estas opciones. Así que ahí lo tienen. Después podemos generar fuerzas locales, o sea, en lugar de utilizar la fuerza del viento que viene con el núcleo, podemos indicar que me genere una fuerza de viento local dentro de este sistema de partículas. Por ejemplo, podemos indicar que quiero viento en la dirección X. Acá también, esto es un vector X, Y, Z. Esto sería la dirección de ese vector de viento. Vamos a ponerle play. Vamos a ignorar el viento que tenía el núcleo. Vamos a ponerle un valor de 10 acá. A ver qué pasa. No está tomando mucho en cuenta este valor. Vamos a ponerle un valor más alto, 1000. Presiono play y ahí está. Ahora sí se nota. Vemos cómo me está generando un viento local a estas partículas. No es un viento general del sistema Nucleus, sino que es algo local de las partículas. De la misma forma podemos generar una fuerza para las partículas. Vamos a hacerlo. Pongo el viento en 0, vamos a ponerle una fuerza local. En este caso vamos a utilizar el mismo eje. Vamos a ponerle una fuerza de 1000. Presiono play. Fíjense que me está empujando las partículas hacia el eje positivo de las X, porque acá yo le indiqué que el valor lo puse en el eje X positivo con una fuerza de 1000. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y viento en este caso? Porque los dos se están moviendo en la misma dirección. O sea, el viento está desplazando las partículas hacia este lado y la fuerza también. Bueno, la diferencia principal radica en que el viento es un tipo de movimiento más, ¿cómo explicarlo? Más aleatorio. O sea, es un movimiento más disparejo a la hora de mover las partículas. En cambio, lo que sería fuerza es un movimiento de empuje completamente uniforme. Todas las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección, con lo cual queda un movimiento más parejo. En este caso no se nota mucho, vamos a disminuir este valor, vamos a ponerle un valor de 500, presiono play, van a ver que todas las partículas se mueven de forma muy parecida. En cambio, si yo elijo la opción de viento, fuerza local como viento, también voy a ponerle 500, el movimiento es más suavizado, más errático que el anterior. Después acá tenemos una serie de parámetros referidos a las partículas, por ejemplo Dynamic Weight. Esto sería como hacer que las partículas dejen de responder a lo que sería el movimiento dinámico. Vamos a poner este valor en 0, vamos a activar estas opciones, o sea, desactivar estas opciones, y ahora vemos que las partículas caen sobre el plano. Bien, si yo quiero que estas partículas no respondan tan rápidamente a la fuerza de gravedad, lo que puedo hacer es bajar este valor que dice Dynamic Weight. Bajo este valor y esto es como que va apagando las dinámicas de las partículas. Es como un interruptor que tiene diferentes estados intermedios. Puedo desactivar las partículas si lo pongo en 0 o puedo activarlas si lo pongo en 1. Y si está en valores intermedios es como que va a reducir el efecto de las fuerzas dinámicas sobre las partículas. Presiono play, van a ver que las partículas ahora caen un poco más lento que antes. Vamos a volver esto al estado inicial, vamos a bajar un poco más las dinámicas. Fíjense que ahora van mucho más lento hasta que chocan con el plano. O sea, es como que disminuyen la intensidad total de las dinámicas sobre las partículas. ¿Ok? Bien, vamos para atrás y vamos a elegir la parte donde dice Conserve. Es algo parecido. Esto conserva la fuerza. No estoy seguro cómo se llamaba esto, pero
me parece que era la energía potencial de las partículas. Vamos a probar esto, un valor de 0, vemos que las partículas tienen tendencia a conservar la misma posición. En cambio, si yo subo este valor a 1, van mucho más rápido. Todo esto de acá es muy parecido, o sea que acá sí que tienen que fijarse el tipo de simulación que van a hacer y traten de encontrar estos parámetros para copiarlos. En el caso de generar, no sé, polvo, nieve o lo que sea, tienen que ir jugando con estos valores. Drag es la fuerza de arrastre, esto también. Fíjense, yo le pongo un valor 0, presiono play, esto cae rápido, y si le pongo un valor alto, por ejemplo 2, presiono play, las partículas es como que tardan más en caer. Tienen una fuerza de arrastre, o sea, también tratan de mantener la posición. Vamos a dejar esto en 0.1 o algo así. Damp es amortiguación, la traducción es amortiguación. Como las partículas van a ir disminuyendo también, o sea, se van a ir amortiguando a medida que van cayendo. Como ven, estos parámetros son todos muy parecidos, así que es medio difícil de ver el efecto individual de cada uno de estos. Ven que yo le agrego una amortiguación de 10, con lo cual las partículas van a caer muy amortiguadas hasta que choquen con el plano. Vamos a bajar esta amortiguación, vamos a ponerle un valor de 1, presiono play, y acá también el efecto es bastante lento. Vamos a ponerle valor de 0.1, presiono play, van cayendo pero caen de forma amortiguada sobre el plano. La masa se refiere obviamente a lo que sería la masa de las partículas. Después vamos a ir para abajo, vamos a ir a lifespan, colisiones, ya lo vimos, dynamic properties, esto también ya lo vimos. Masa a escala, bueno, acá podemos controlar con curvas la masa de las partículas. Ahora vamos a ir probando generar una curva. De esta forma vemos que caen las partículas. Después podemos ir para abajo, force field generación. Aparte de dinámicas, vamos a cerrar esto de acá. Aparte de dinámicas, con las partículas podemos generar campos de fuerza. Campos de fuerza para las partículas. O sea, cuando uno desactiva las partículas, los campos de fuerza que se generan dentro de este nodo también siguen funcionando, digamos. Uno puede desactivar, ¿dónde era que estaba esto? Dynamic Properties. Uno puede desactivar lo que es las fuerzas, ignorar el solver, el viento y la fuerza de gravedad, pero en este mismo nodo se pueden generar partículas, se pueden generar campos de fuerza, esto quizá ahora no tenga sentido, pero bueno, más adelante lo podemos llegar a ver. Wind field generación también, acá podemos generar lo que sería viento. Simulación de líquidos, esto por ahora no lo vamos a ver. Shading de las partículas, o sea el sombreado. Después, no, ¿qué otra cosa más? Por acá me parece que no mucho más que esto. Pero bueno, voy a dejar este video acá porque si no se está haciendo muy largo. Así que en el siguiente video vamos a ver más sobre el tema de colisiones de partículas con objetos como el plano. Vamos a ver bien las propiedades de este objeto de colisión. Algunas cosas ya las vimos acá, lo que es rebote, fricción y stickiness, pero vamos a ver un poquito más sobre esto. Aparte vamos a ver algunos efectos de... vamos a ver unas fuerzas aparte de la fuerza de gravedad que ya viene con el núcleo. Así que voy a dejar este video acá y nos veremos en el siguiente tutorial. Chao.